y voy a proceder a compartir la pantalla. Para todos estoy enterado que algunos no se conectarán. Por esa razón es que voy a dejar, como siempre, el video de la clase que tengamos, para que los que no puedan conectarse lo hagan de forma posterior. Muy bien, entonces esta es la clase para este día martes 17 de mayo. Esta es la agenda que vamos a tratar principalmente. Principalmente voy a enfocarme en explicar a detalle los pormenores del laboratorio 6 y del cual ya les envié los resultados a cada uno de ustedes. Y principalmente me voy a enfocar en el cash flow porque en el examen del tercer registro, la parte 1 específicamente es un cash flow muy similar al que en esta oportunidad en el laboratorio 6 se realizó. Y probablemente incorpore otra clave, puesto que todavía siguen copiándose algunos de ustedes los exámenes. Y entonces, de alguna manera, si bien es cierto, no voy a eliminar esa práctica, pero por lo menos lo que trato es que mejor se concentren en entender, en comprender cómo es que funciona, cómo es que se elabora. Algunos me han pedido algunas clases adicionales para explicar el cash flow, pero están los videos y pienso que si lo que necesita esta parte de la asignatura es que se le dedique tiempo para repasar los videos. Y por supuesto que ustedes sean más participativos. ¿Qué quiero decir con esto? Que me pregunten lo que no se entiende para explicarlo. Porque lo que está ocurriendo es que a veces me están preguntando a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, dudas que tienen. Entonces, pues, algunos le respondo, pero a otros ya no puedo estar a altas horas de la noche respondiendo dudas. Entonces, lo esencial es entonces que ustedes me pregunten en la clase. Voy a enfocarme a las dificultades que identifiqué en este laboratorio. Aquí están las notas. Hay buenas notas, ¿verdad? Tenemos a Hazel, tiene 9.65. Catherine Ayala tiene la misma nota de Hazel. Alejandro Campos Gabriel tiene 9.39. También Melissa tiene 8.53. Vivian Mejía también tiene 9.08. Y también Fernando Josué tiene 8.81. Alguno de ustedes puede solicitar revisión de su tarea, pero debo aclarar lo siguiente. Así como le puede subir la nota, le puede bajar. ¿Por qué? Porque se hace una revisión más exhaustiva. Entonces, existe la posibilidad que baje más la nota. Eso es. Y lo otro es que tengo identificado también las personas que facilitan su tarea y quienes están haciendo uso de esa tarea. Entonces, les aviso pues que yo tengo conocimiento de esto y
se arriesgan entonces a que la nota se vea afectada más. Bien, en esta presentación les estoy dejando completo el laboratorio, tanto para la clave A, el material, la información, el estado de situación financiera del año N. Les estoy dejando la parte 1 para cada uno de las claves, los ingresos, los egresos, la parte 3. Esta parte 3 es la más fundamental y por eso tiene más valor. Algunos que no lo hicieron o no lo completaron, cada ítem que ustedes ven acá vale 2 puntos. En total, si se dieron cuenta, son 607 puntos. Es decir, que cada número, cada posición, cada valor vale 1 punto. Lo mismo el registro y control del IVA, vale 2 puntos cada ítem. Entonces, si alguien no lo hace o se equivoca, entonces se ve afectada su nota por la falta de estos datos. Bien, entonces aquí está también el estado de resultados. A ver, anterior. El estado de resultados, vamos a ver si es el B. Ingresos, egresos, parte 3, el estado de costo de producción de la clave A, es que no la encuentro. Bueno, la voy a agregar porque se me quedó. Aquí está la clave C. Aquí está la clave C, la clave D, ingresos, egresos, IVA, el estado de costo de producción, costo de venta, estado de resultado. Bien, me voy a trasladar entonces en este momento a la hoja Excel para que lo veamos. Y de nuevo, insisto, necesito que ustedes vayan solventando las dudas. Vamos entonces con la hoja Excel. Sí, una cosa que importante es que la mayoría ya entendió la mecánica de ingresar las entradas de efectivo y los egresos. La dificultad está cuando tenemos entonces que identificar si tenemos deficiencias de efectivo o excedente de efectivo y qué hacer con las herramientas que poseemos. Las herramientas que poseemos son, una es la línea de crédito que se ha contratado y la otra es generar los vencimientos de los excedentes que se van generando. Bien, entonces, voy a ir rápido y por favor, si algo no se entiende, me detienen, ¿verdad? Entonces, esta es la clave A. Y entonces, en la clave A, lo primero es colocar el saldo inicial. Saldo anterior. El saldo anterior es justamente el efectivo y equivalente del año N. Entonces, aquí si no encontré ninguna dificultad, todos lo han identificado y todos saben que tenemos que colocarlo en enero, en el primer trimestre y en el total anual. La explicación es sencilla, ¿verdad? Enero forma parte del primer trimestre, por eso se coloca, y el total del año concierne 4 trimestres y ahí está el primer trimestre. Y por esa razón es que se coloca también. Luego, vamos a ir en este orden. Las ventas son 625,000. Me preguntan, por favor, si algo no se entiende. Entonces, lo que les he explicado yo es que vamos a tomar estos 625,000 que está en la celda O11 y lo vamos a dividir entre 12. Aquí está, miren, O11 entre 12. Ya está.
Importante es que debo darle cumplimiento a la situación que me plantean. Es decir, que las ventas para marzo, junio, septiembre y diciembre son de 60,000. Y lo que les es solicitado, porque esto es una política de la empresa, es que ajustemos en el mes próximo anterior a la fecha, al mes en donde se nos está identificando que hay una venta diferenciada. Entonces, ya nos dicen que en marzo es de 60,000. Esa sí la vamos a escribir para darle cumplimiento, meses 60,000. Y aquí tengo yo cuánto me representa los 625,000 entre 12. Entonces, les explicaba que debemos hacer uso, por eso yo es que lo pongo acá. ¿Cuánto es la diferencia que hay entre 60,000 y enero? Entonces, me dice que son 7,916. Le voy a quitar los decimales. Entonces, la diferencia es esta. Entonces, a este valor, yo le voy a quitar los 7,000. ¿Para qué? Para que en el trimestre me sume los 625,000 que se dividen entre 4. Entonces, cuando yo le voy a restar a los 52,000 los 7,917, lo que estoy haciendo es ajustando al mes de enero menos la diferencia entre enero y marzo. Entonces, por esa razón es que acá me da 44,167. Entonces, como el primer trimestre es la suma del trimestre, así lo tenemos formulado, ¿verdad? Que me sume enero, febrero y marzo. Y entonces, en los siguientes meses, como de lo que se trata es que la suma del segundo trimestre es justamente la del primer trimestre y así sucesivamente voy completando el trimestre. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, acá yo me aseguro de que sea la suma de los 4 trimestres, desde H11 hasta K11. Y entonces yo estoy validando 625,000 con los 625,000 que me da la información del caso. Bien, ahora con el cálculo del débito, la mayoría lo hizo muy bien, algunos no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este valor que está aquí lo vamos a multiplicar por 0.13, que es el IVA. Y entonces yo, por ejemplo, lo hice en donde no es. Ahorita voy a corregir esto. Es aquí. Entonces voy a multiplicar las ventas de enero por 0.13. Ya está. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Que en febrero me haga lo mismo. Es sencillo. Yo lo que tengo que hacer es aprovechar la tecnología y lo que le digo es que me copie el formato. Entonces, de una sola vez ya me está copiando febrero por el IVA de febrero y acá el IVA de marzo. ¿De acuerdo? Vale. Después lo voy a arreglar, que son a justificar las líneas. Después lo voy a hacer. Acá lo que tengo es la suma de los 3 meses, de enero a marzo. Y de igual manera, aquí voy a tener los trimestres. Y no es más que el mismo valor que yo tengo acá en el primer trimestre. Y lo valido multiplicando por el 13%. Y aquí es la suma. Esta suma tiene que ser igual con este valor.
Y este valor es el 13% de las ventas. Entonces, ya completé. Me dicen que vamos a recuperar 80,000 de cuentas por cobrar, es decir, ventas que se hicieron al crédito. Entonces, tomo O13 entre 12. Y acá enseguida lo que le voy a decir es que me copie la celda de enero. Aquí que me copie la celda de febrero. Entonces aquí es la suma de enero, febrero y marzo. Ya está. Entonces acá en los siguientes meses es el valor que está en el primer trimestre. Y acá es la suma de los 4 trimestres. Y este valor concuerda con los 80,000 del caso. Bien, con los dividendos de las acciones, veamos el caso. Aquí estoy consultando los datos. ¿Cuánto es lo que tengo en dividendos? Me dicen que son 5,000. Solamente aquí se programa, vamos a ver, permítanme. Si alguien también lo tiene a la mano y me dice qué número es, me va a ayudar, ¿verdad? Porque aquí lo estoy buscando yo para ver qué número es. Aquí está en el número 13. Se obtendrá 5,000 de intereses de inversiones en acciones de vivienda. Cuando acá, entonces ya nos están diciendo que son otros ingresos, que son valores que hemos ganado por nuestras inversiones, tenemos en otras instituciones. Entonces lo que me interesa es en qué mes lo voy a reconocer. Me dicen que en enero. Entonces lo voy a colocar en enero. Y como lo tengo formulado, entonces acá de igual manera me va a sumar enero, febrero y marzo. Y aquí como no hay datos, automáticamente me tiene que ser 5,000 en el total anual. La venta de desperdicios, yo tengo que buscarlo por cuánto es y en qué mes se estima que se va a hacer la venta de los desperdicios. Entonces, vamos a ver el número. De igual manera, si alguien me ayuda y me dice qué número es, me ayuda. Los desperdicios, vamos a ver. Aquí está en el número 9. Desperdicios de producción por 5,000 y dice que en el cuarto trimestre. Entonces yo lo debo registrar en el cuarto trimestre. Y la suma en el total. Ya está. Ahora el aumento de capital social lo voy a registrar. El aumento de capital social está en el número 26 y es de 50,000 y dice que es en marzo. Entonces registro los 50,000, lo vamos a, acá debe estar en la suma de los 3 meses y por supuesto en el total anual. Venta de equipo usado. Tenemos que ver la venta de equipo usado. También vamos a ver la venta del equipo. Aquí lo estoy buscando. Dice en el número 10, se venderá en octubre vehículo usado por $3,000. Octubre corresponde al cuarto trimestre, debo registrarlo ahí. Algunos lo registraron en otro trimestre, ¿verdad? Entonces, debe ser registrado en la fecha en que se estima que se va a generar el ingreso. Bien, ahora lo que sigue son los reportos, tanto los intereses, intereses sobre inversiones, vencimiento de certificado de inversión del año N. Ese sí, yo tengo que ver qué me dice la información. Me dice que se programa
vencimiento del certificado de inversión está en el número 27 por 5,000 y que es en enero y que nos reconocerán 6% de vengado por un mes. Entonces debo registrar los 5,000 y debo registrar los intereses sobre certificados de inversión. Entonces vean la fórmula. Voy a multiplicar los 5,000 que está en la celda E22 por el 6% por 30 días a 360 días. Algunos lo que hicieron es lo multiplicaron solamente por el 6% y obviamente da otro valor. Entonces cuando la información del caso dice el número de días o el número de meses, entonces hay que aplicar la fórmula para calcular los intereses. Entonces, acá tenemos que son $25 porque corresponde a un mes. Ahora, en ambos casos, lo ponemos en el primer trimestre porque me suma enero, febrero y marzo. Bien, ahora, todo lo demás le voy a dar vida y voy a eliminar todo lo que sea que se necesita. Por ejemplo, lo voy a poner 0. También acá. Bien. Entonces, al inicio, esta es la situación que debemos tener todos en... Ajá, quiero adelantarles algo y queda grabado en este video. Todos lo tienen, su cash flow, un error, deben corregirlo. ¿Por qué? Porque el jueves van a necesitar tener su cash flow correcto para poder elaborar la tarea. Porque la información para elaborar, para hacer esa tarea, necesitan que los datos los vengan a traer a la hoja Excel. ¿Qué quiero decir con esto? Que si alguien me digita datos, no lo voy a aceptar y tendrá error, tendrá falla, tendrá anulado el punto. Tiene que ir a traer los datos al cash flow, a este cash flow, a través de la hoja Excel. Por eso tiene que, a partir de ahora en la noche, hoy se quedan sin tarea. Hoy no hay tarea para hoy ni para mañana, ni para el jueves. La tarea del jueves se la voy a dejar para que la entreguen el sábado, pero tienen que tener el cash flow bien estructurado, sin errores. Entonces, una vez que he hecho esta aclaración, todos tienen que entender de dónde salen los datos, porque si me digitan datos, lo voy a colocar como información incorrecta. Muy bien. Ahora continuemos acá. Importante es que acá tenemos la suma de los ingresos y tenemos la suma de los ingresos más el saldo anterior. Aquí lo tengo formulado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el saldo final de enero corresponde al saldo inicial de febrero. Ahora, carguemos rápidamente los egresos. La mano de obra me dicen que son 75,000. Entonces me voy a traer la celda O29 y la voy a dividir entre 12. Y luego después que me copie la celda E y la celda F. Que me sume enero, febrero y marzo. Y acá que me copie el primer trimestre, segundo y tercero. Y aquí que me sume los trimestres. Así de fácil. Ahora vamos con las compras. Son 350,000. De nuevo, voy a ir a traer la celda O30 y la divido entre 12.
Luego, acá, ¿qué es lo que me dice la información del caso? En las compras, muchos se equivocaron porque recuerden que eran 4 claves. Entonces, en algunos, tanto la venta de producto como la compra de materia prima eran distintos. Entonces, por ejemplo, acá, las ventas eran para marzo, junio, septiembre y diciembre diferenciadas. Y para las compras, marzo, junio, septiembre y diciembre. Aquí se mantiene en la clave A, pero en otras claves era diferente. Entonces, si alguien copió el de otra clave, por eso lo tienen malo, porque lo fueron a copiar y los datos eran diferentes. Entonces, como me están diciendo que son 35,000, yo voy a colocar 35,000 en marzo y voy a hacer el mismo ejercicio que hice acá. Aquí voy a restar a 35,000, le voy a restar lo que está en enero. Y así es que yo tuve 5,800. Aquí le voy a quitar los decimales. Aunque no, este dato, recuerden, este dato no queda dentro del cálculo, sino que yo me apoyo de la celda para hacer el cálculo. Entonces, al valor que voy a colocar en febrero, le voy a restar a 29,167 justamente este valor. ¿Para qué lo hago? Para que el trimestre me sume exactamente el valor que yo divida 350,000 entre 4. Por eso lo hago. Entonces, en febrero le voy a restar este valor, 5,833. Y entonces estos son los datos. Aquí me lo suma. Y aquí le digo que los trimestres me los copie. Y aquí que me sume los 4 trimestres y debe empatar con el dato de los 350,000. Voy a ingresar, cuando haya ingresado tanto la compra del equipo de cómputo y la compra del carro, me voy a trasladar el IVA, porque algunos no le dan importancia al registro y control del IVA, pero vale el doble de puntos, lo mismo que la parte 3. Entonces, si alguien no lo hace, está dejando de perder puntos valiosos. Con el IVA es bien sencillo, porque yo voy a tomar la celda E30 y lo voy a multiplicar por el 13%. Ya está. Y luego le voy a decir que me copie acá. Me copie lo que esté, de tal manera que me va a calcular el 13% sobre lo que está en febrero y el 13% lo que está en marzo. A algunos se les olvidó esto, hicieron el cálculo dividiendo el 13% de las compras entre 12 y lo hicieron para todos y se equivocaron. De ahí todo, entonces, el cálculo estaba incorrecto. Entonces acá yo le digo que me copie o me calcule. Aquí está calculado. Vean, está calculado por el 13%, o sea, solo tengo que tomar las compras por el 13% y aquí que la suma. Hay dos formas de calcularlo. Lo importante es que no deben ser datos digitados, sino calculados. Para eso tenemos la hoja Excel. La carga fabril sencillo, entonces de igual manera O32 entre 12 y luego que me copie, que me sume los 3 meses, que me copie lo del trimestre 1 y que me sume los 4 trimestres. ¿Ven qué fácil es? Vamos con los gastos de venta, igual me los traigo, que es O33 entre 12. Y entonces acá que me lo copie, que me sume los 3 meses, que me copie los del primer trimestre, segundo, tercero y que la suma de los 4 trimestres sea acá y que me valide los 55,000. Listo. Con los gastos de administración lo mismo. Vean, solo me voy a traer lo que está en el O34 y lo voy a poner acá entre 12. Que me copie lo que esté ahí, que me lo sume los 3 meses, que me sume lo que está en el primero, segundo, tercer y cuarto trimestre aquí y entonces
y ya valido que son los 50,000 la suma. Perfecto. Llegamos a los gastos financieros, la misma historia. Vamos a dividir los 5,000 entre 12. Y esto, entonces, que de igual manera me lo coloque acá. Me lo sume los primeros 3 meses y acá es la suma de cada trimestre, debe estar acá. Vale, ahora llegamos a las comisiones. Muchos entendieron y comprendieron y lo hicieron muy bien. Algunos no. Para los que no lo entendieron, voy a explicarlo de nuevo. Las comisiones. La comisión es bien sencillo. Comisiones sobre venta. Entonces yo tomo la celda de las ventas y lo voy a multiplicar por el porcentaje de la comisión. Yo voy a validar aquí los datos que me dicen en el número 17 que se pagará el 3.5% de comisión. Entonces, por 0.035. Aquí. Ya está. Vean ustedes. Me estoy multiplicando las ventas de enero por el porcentaje. Y entonces le voy a decir que me copie el formato para que me multiplique las ventas de febrero por la comisión. Ya está. Entonces, si ustedes se fijan, estos valores no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque las ventas de enero, de febrero y las de marzo son diferentes. Aquí es la suma de los 3 meses. Aquí es el segundo trimestre, que debe ser igual al primer trimestre, y de igual manera los otros trimestres, y esto me debe sumar justamente la comisión. Aquí está. Está multiplicando el total de las ventas que está en O11. Aquí, O11, se fijan, multiplicado por el porcentaje de la comisión. Y esta suma debe ser igual. Aquí está, 21.875. Está perfecto. Vamos con el pago del IVA del año N+1. Este lo vamos a dejar de último porque necesitamos el registro y control del IVA, que como dije, lo vamos a completar cuando hayamos registrado las compras de bienes que hemos hecho. Ahora registremos el pago del IVA. Ya sabemos que el pago del IVA es lo tenemos que registrar, perdón, el pago de impuestos sobre la renta. Ya sabemos que se paga en el segundo trimestre y que lo tengo formulado y me va a sumar el subtotal. El equipo de cómputo tengo que ir a ver los datos. ¿Por qué? Porque en las claves fueron las compras en diferentes meses. En la clave A, la compra del equipo se realizó en marzo. En otros se hizo en enero, en otros en febrero. La clave A se hizo en marzo. Entonces voy a registrar en marzo. Importante es que algunas claves no era igual, ¿verdad? Aparte que se registró en diferentes meses, en unos incluía IVA y otros no incluía IVA. El mecanismo es diferente. Entonces acá, valor que incluye IVA. Si el valor me incluye el IVA, ¿y de cuánto fue la compra? La compra es de 25,000. Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? 25,000 dividirlo entre 1.13. ¿Por qué? Porque el valor no incluye el valor que incluye IVA, entonces tengo que quitarle el IVA porque ya lo incluye. Entonces, ¿cuánto es lo que voy a registrar en marzo? La compra del equipo. Voy a registrar lo que he calculado acá. Lo tengo acá, vean. 25,000 entre 1.13 lo tengo en O39. Entonces lo voy a registrar aquí, lo que está en O39. Vean, lo tengo que me sume y que me sume el total anual. Ya está. El IVA, entonces, ahora sí, es el punto 13 de este valor. Y como aquí me lo está sumando, primer trimestre y el total anual. Ya está. Ahora,
pago IVA año N. ¿Cuándo se paga el IVA del año N? Se paga en enero. 2.500 me dice acá. Entonces lo registro. Suma el primer trimestre y me suma el total anual. Pago de instituciones financieras. ¿De cuánto es el pago? 102.000. Este es sencillo. Solo tomo O42 y lo divido entre 12. Y le digo que me copie en enero y febrero y que me sume el enero, febrero y marzo. Y aquí es los trimestres. Aquí es la suma de los 4 trimestres y debe ser igual a este valor. Aquí estoy sumando y aquí estoy validando. La compra de vehículos. La compra de vehículos también fue diferente para las claves. En este caso, la compra de los vehículos, vamos a ver, para la clave A, dice que se compran 2 vehículos y que se pagan en enero, febrero y marzo en cuotas iguales y que el valor incluye IVA. Entonces, si incluye IVA, de igual manera hay que quitárselo. Entonces aquí tenemos, miren, 30.000 entre 1.13, 26.549. ¿Entre cuánto? Entre 3, porque se paga en enero, febrero y marzo. Entonces acá lo voy a dividir este valor que está en la O43 entre 3. O43 entre 3. Y como son cuotas iguales, entonces se paga en 3 meses. Aquí es el total. Y luego, aquí no tenemos nada, pero sí en el total anual. ¿Qué más? El IVA crédito, solamente lo vamos a multiplicar por 13 en enero, febrero y marzo. Ahí tenemos la suma de los 3 meses y aquí el total anual. No hay por qué repetirlo. Muchos de ustedes se equivocaron y lo voy a explicar cuando estemos viendo el IVA porque me pusieron 10.000 todos los meses y el total me pusieron 30.000. Por eso es la importancia de que la suma me valide. Ahí tenían que haberse dado cuenta que la suma no eran 30.000, sino que eran 10.000 por 2 eran 120.000. Ya no cuadró. El pago de dividendos me dice que está en el número 20. Se pagan $30.000 y se cancelan en 2 cuotas. ¿De cuánto? En el segundo y el tercer trimestre. Entonces buscamos en el segundo y en el tercer trimestre. 15.000 y el total entonces 30.000 y este valida. Aquí se suma y aquí se valida. Aquí se valida. Sigamos. Ahora, estos valores, este es aquí recordemos que es el total de los egresos. La línea de crédito ya la vamos a ir viendo a medida que vayamos ganando. Llegamos a la parte 3. La parte 3, cada posición, como les expliqué al inicio, vale 2 puntos cada casilla. Entonces, importante es que yo registre la política de tesorería. Me dice que son 12.000. La política de tesorería, 12.000. Entonces, yo voy a registrar 12.000 acá. Y antes de continuar, me voy a ir a registro y control del IVA. Vaya, miren, la compra de vehículos me dicen que se paga en enero, febrero y marzo. Solamente registro en enero, febrero y marzo. Y como ya incluye IVA, yo lo registro sin IVA. ¿Por qué? Porque en este registro automáticamente me calcula el IVA. Entonces, la compra del equipo de cómputo, si ustedes recuerdan, se hizo en marzo. Y de igual manera, solamente registro el valor sin IVA porque ya lo incluye, entonces se lo quito. Y el registro automáticamente me suma las compras de materia prima, que son 35.000 en marzo, y aquí tenemos el total de las compras de materia prima
del equipo de cómputo de los vehículos. Entonces, acá, si ustedes se fijan, lo que tenemos es, vamos a ver, aquí el total de las compras, esto tiene que ser la suma de la materia prima, equipo cómputo y vehículos. Las compras, dice E30, la voy a traer al E30, de una sola vez al E30. Aquí está, miren, 29,167. 29,167. Y como lo tengo formulado, automáticamente me va a traer la compra de febrero. Aquí está. En equipo cómputo solamente es un solo pago en marzo. Y ahora las ventas voy a hacer lo mismo. Voy a ir a traer las ventas de enero. Está en la casilla E11. Aquí, 52,083. Lo pongo acá. Y lo digo que me voy a traer la venta de febrero y la de marzo. Ya está. Ahora tengo que darle cumplimiento a lo que me dice acá de las ventas. Que las ventas dice que en marzo, en junio, este es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, en junio, 60,000. La otra es en septiembre, julio, agosto, septiembre. ¿Se fijan? En la otra es en diciembre, octubre, noviembre, diciembre, 60,000. Y entonces, cada trimestre debe sumar lo mismo. Entonces está sencillo, porque solamente le digo que me vaya a traer el dato de E69, que lo tengo ahí, y aquí me va a ir a traer el dato de F69. Y así completo felizmente los datos que me faltan. Entonces, ¿y cómo lo voy a validar? Lo voy a validar porque acá este es L11 y L11 es este, L11, las ventas totales. Y además necesito una columna aquí que me sume. Aquí está, miren, este es mi validador. ¿Por qué? Porque me está sumando desde el mes de enero hasta diciembre. Estos, si ustedes se fijan, dice desde E69 hasta P69. Aquí. Entonces, este es mi validador. Mi recomendación es ustedes, por un lado, que vayan a traer la información que está en el cash flow y luego valide que este sea igual que este. Bien, vamos con las compras. Las compras en el caso de la clave A es igual. ¿Por qué? Porque me dice que también las compras diferenciadas ocurren en junio, septiembre y diciembre. Entonces, junio, 35,000, septiembre, 35,000 y diciembre, 35,000. ¿A dónde voy a ajustar? En el mes próximo anterior. En el mes próximo anterior. Muchos se equivocaron acá, otros lo hicieron muy bien. ¿Ah? Y entonces acá, estos 29,167 corresponden a los 300, ¿saber? Los 350,000 entre 12. Ya está. Entonces, coloco acá el dato del cash flow, L30, pero yo voy a verificar acá. Miren, 350,000 me suma desde E71 hasta P71. Entonces, yo con esta validación ya lo tengo completo. Ahora, el total de las compras es la suma de las compras. Equipo de cómputo, todo lo demás es cero, porque solamente es un solo pago, y aquí lo que tenemos es el dato del cash flow. Aquí es
Vamos a ir a traerlo. Dato de cash flow. Seguramente lo borré. Vaya, ya está. Y luego acá tiene que ser cero porque se paga en los primeros 3 meses y aquí debe ser el total. Los 26.549 porque lo tenemos sin IVA, porque acá el registro me lo calcula. Acá están los cálculos del IVA, esto automáticamente me lo calcula. Es decir, el IVA de las ventas de enero, el IVA de las compras de enero y así sucesivamente. Y luego aquí lo que está es lo que me corresponde pagar. De confrontar enero, ventas menos compras, es este valor. Y lo que es, por eso está en colores, ¿verdad? Porque esto ya está en cada uno de los, registrarlo en los trimestres. Bien. Estos datos son los que yo voy a trasladar. A muchos se les olvidó sacar este total. Y este total es importante porque este es el que yo tengo que confrontar con mi cash flow. Porque yo voy a trasladar estos datos con fórmula. Enero, febrero, primer trimestre. Entonces, fíjense que está en la F63. Es la que yo me voy a traer aquí. Aquí. Porque enero se paga en febrero. Entonces, 1829. Vean ustedes, aquí está. 1829. Luego tenemos, este se paga en marzo. 1558. Y luego el primer trimestre es 3387. Luego el segundo trimestre es 4911. Aquí está. 4911. El tercer trimestre es 8938. Aquí. Perdón, aquí. Vamos a ver. Se me perdió. Aquí. Luego, el cuarto trimestre, 8.938. Estos suman igual. Y el total. Yo lo que tengo que hacer es validar que este 26.173 sea coincidente con este. Vaya, ya terminé. Ahora voy a trabajar con enero. ¿Cuánto es la diferencia de confrontar 74,000? Le voy a restar a los 82,000 y entonces me va a dar el saldo final de efectivo. Y me da 8,265. Y en este caso, lo que está ocurriendo es que me dice, mire, usted debe tener 12,000. ¿Cuánto es lo que le falta? Entonces, ¿cuánto me falta? Automáticamente me está diciendo acá que me faltan 3,735. Entonces, este valor es el que voy a hacer uso de la línea de crédito y lo voy a poner acá. Línea de crédito. ¿Cuánto voy a poner? 3,735. No se les olvide que siempre voy a utilizar exactamente la cifra que necesito. No necesito poner 4,000. ¿Para qué voy a sacar más dinero del que necesito? Solamente exactamente lo que necesito. Ahora voy a trabajar febrero. Entonces, fíjense, para febrero me dice que me faltan 10,167. Entonces es lo que yo justamente voy a prestar a través de la línea de crédito. Voy a digitar 10,167. Cierro dándole cumplimiento a la política. Llegué a marzo. En marzo tengo el ingreso de 50,000 y eso hace que me cambie la situación
tengo dos cosas que hacer. Pagar la línea de crédito. Recordemos que lo primero es pagar. No me interesa tener excedente si yo tengo deudas. Primero es pagar. Entonces, pago la línea de crédito y voy a pagar la suma de la que he hecho uso. Y es la suma de enero y febrero. Y lo pago acá. Ahora debo calcular los intereses porque debo calcular el 8% sobre 60 días por 3.735 y el 8% por 60 días acá y aquí por 30 días. Entonces vean la fórmula. E25 son 3.735 por el 8% por 60 días. Estamos utilizando año calendario, año comercial. Y luego F25, que son los 10.167, por el 8% por 30 días. Ahora entonces tengo bien hecho el cálculo. $118. Lo tengo formulado y entonces me va a sumar enero, febrero y marzo. Solamente corresponde a un pago en marzo. Ahora, después que ya pagué, veamos cómo termino marzo, ahora que ya pagué. Me dice que me sobran $5,000. Entonces, ¿dónde los voy a colocar? Los voy a colocar en reporto o los puedo colocar en certificados de inversión. Fíjense lo que les voy a explicar. Si yo lo coloco en certificados de inversión, quiere decir que es porque no los voy a necesitar en el mes o trimestre próximo siguiente. Si yo voy a necesitar dinero en el trimestre siguiente, tengo que colocarlo en reporte, porque ese vencimiento, recordemos que es entre 2 a 45 días. Por eso es que lo coloco en reportos. Bien, acá está en reporto, significa que lo vamos a necesitar próximamente. En el primer trimestre me tiene que dar igual el cierre de marzo con el cierre del primer trimestre porque marzo es el último mes del trimestre. Por eso debe sumar igual. ¿De acuerdo? Los 5,000 que tengo acá están acá porque son los 5,000 de reporto. Ahora vamos con el siguiente mes. El mes que sigue, trimestre ya. Ok, veamos qué sucede en el siguiente trimestre. De entrada me dice que necesito dinero. Entro con una deficiencia de $11,000 y me está diciendo que me hacen falta 23,703 y yo tengo 5,000 acá. Entonces voy a generar el vencimiento de los 5,000 en reporte. Busco vencimiento de reportos en el segundo trimestre y entonces lo voy a colocar acá, 5,000. Como lo tengo formulado, automáticamente me calcula. En este caso, porque no sé, en el segundo trimestre tiene 3 meses. ¿Verdad? Tiene abril, mayo, junio. Entonces no sé en cuál mes. Si me dicen el número de meses, el número de días, entonces aplicó la fórmula. Caso contrario, automáticamente utilizo la tasa de interés flat, así se le conoce. Por eso es que acá estoy multiplicando 5,000 por 3,000, que lo tengo acá en la celda N16. Si ustedes se fijan, me está multiplicando los 5,000 por N16, 150. Habiendo generado el vencimiento de esos reportos, ahora me indica que me faltan 18,553. Eso es lo que voy a ir a prestar a través de la línea de crédito. 18,553. Y estoy dándole cumplimiento a la política. Nótese que importante lo que les voy a decir en este momento. Lo que me dice es en la información que se
contrató línea de crédito en el número 21 de 25,000. Entonces yo sé que puedo utilizar hasta 25,000. Como estos 13,902 ya los pagué, yo tengo disponible la línea completa. 18,000 estoy tocando en este momento y todavía me quedan disponibles y ya cerré el segundo trimestre. Vamos con el tercer trimestre. Veamos cuál es la situación del tercer trimestre. Me dice acá que me faltan 12,718. Ingreso con saldo de efectivo negativo y que para dar cumplimiento a la política me faltan 12,718. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a generar acá, vamos a ver, 12,000. Tengo un sobregiro acá, entonces, ¿eh? Porque ya debo 8,000 y necesito 12,700. No tengo más plata de donde tomar. Si ustedes se fijan, vamos a tener, quiero ver, 12,718. Sí le doy cumplimiento, pero, ajá, veamos. Si vamos a tener excedente hasta más adelante, pero aquí solamente, fíjense que acá solamente tenemos como $6,000 y algo. Dejemos 12,718 ahí mientras tanto, pero ya sabemos que tenemos un sobregiro acá. Veamos cómo, recordemos que este es un cash flow que estamos trabajándolo de forma anticipada. Estamos trabajándolo en octubre, noviembre, antes de comenzar el siguiente año. Entonces, necesitamos ver cómo se comporta el cash flow en el siguiente trimestre, que sería el cuarto trimestre y que es el último. Es el último trimestre. Veamos. Entonces, en este último trimestre, nos genera un excedente de 9,949. Entonces, como esta es una estimación y yo puedo anticipar y tomar medidas anticipadas para resolver, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estos 9,000 obviamente los vamos a pagar al saldo para poder generar efectivo. Entonces, si voy a pagar dividendos cuando me hace falta dinero, entonces lo que tengo que hacer es decirles a los accionistas, mire, voy a pagarles a ustedes 10,000 en tercer trimestre y voy a dejar 5,000 pendientes. Entonces, fíjense, si yo coloco 10,000 acá y pongo 5,000 acá, le doy cumplimiento al pago de dividendos, pero estoy difiriendo el pago. Y de esa manera, las necesidades de efectivo que yo voy a tener en el tercer trimestre me baja. Y entonces, acá, en lugar de necesitar 12,000, yo solamente necesito 7,718. Vamos a ver. 7,718. Me estoy pasando todavía 1,200
271, porque yo aquí tengo una validación. Significa que yo todavía no tengo capacidad de darle a los accionistas 10,000 acá. Por esa razón, les voy a dar 8,000, otros 7,000 en el siguiente trimestre. Y así, ahora sí. Entonces, me hacen falta 5,718. 5,718. Y estoy haciendo uso de 24,271. Y en el siguiente trimestre, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo un excedente de 2,995. Voy a pagar estos 2,995 acá. Además, fíjense lo que les voy a explicar. Fíjense aquí. Fíjense lo que les voy a explicar. Cuando yo hago un abono a capital, siempre la institución financiera me va a requerir que le pague intereses. Y el pago de intereses, antes del abono a capital, el abono de los intereses tiene que ser sobre el monto utilizado en el segundo y en el tercer trimestre. Entonces, lo que tengo que hacer yo es reconocer los intereses. Entonces, voy a multiplicar estos 18,000 que está en el I-25, 18,553 por 60, y voy a multiplicar estos 5,718 que está en la J25 por 30. Entonces yo estoy pagando los intereses. ¿Qué quiere decir? Que estoy dejando al día los intereses que presto y automáticamente voy a cerrar con un saldo deudor, saldo de mi línea de crédito de 21,275. Estas son las cosas que el gerente financiero, que el gerente de la empresa debe hacer. Ahora bien, sí, fíjense bien, esta es la respuesta correcta y de esa manera es que debemos cerrar acá. Esta es la suma del anual de lo que, ¿cuánto he pagado? 16,897 y cuánto de intereses 403. Y aquí, ¿cuánto entonces me queda de saldo pendiente? 21,275. Ahora, ¿cómo cierro en el año? No tengo nada en inversiones, en reporto, no tengo nada en certificados de inversión. Doy cumplimiento a la política. Esta es la respuesta correcta. Entonces, si alguno de ustedes hizo o sobregiró la cuenta de los 25,000, la cuenta de los 25,000 acá lo he considerado, pero nadie lo hizo de esa manera, ¿verdad? Y entonces, pero la respuesta técnica es esta que yo estoy reflejando en este momento. Esta es la respuesta correcta, cómo debe actuarse. ¿Por qué? Porque el cash flow es una anticipación de los hechos y entonces de tal manera que yo estoy anticipándome a lo que va a ocurrir y perfectamente le digo a los accionistas cómo es que les voy a pagar 15,000, 8,000 y 7,000 porque es cuando yo voy a tener disponibilidad. No puedo obligar a la entrega de dinero que no tengo. Sí estoy haciendo uso incluso de la línea de crédito en los trimestres segundo y tercer trimestre, pero sabedores que tengo una línea de crédito con un saldo deudor, estoy cumpliendo con los accionistas, que es lo que ellos me están pidiendo, pero también estoy haciendo un abono a la línea de crédito para cumplir y no sobrepasar los 25,000. En la vida real, ¿qué es lo que se tendrá que hacer si yo no tengo dinero? Ir a solicitar una ampliación de la línea de crédito y el banco lo que hace es analiza mi solicitud y
me amplía la línea. Ok, finalizado la explicación de la clave A. Preguntas, por favor. Si no hay preguntas. ¿Todo está claro? Buenas noches, Lick. Buenas noches. Lick, por mi parte no tengo ninguna consulta ahorita. Sin embargo, a mí me tocó otra clave. Entonces, con respecto a las otras claves, no habría manera de que usted nos subiera al campus, no el proceso ni nada, sino que tal vez aunque sea una imagen de cómo nos tendría que quedar, porque digamos así como digamos una captura o algo de lo que usted tiene y para saber, o sea, si estamos haciendo como correctamente la clave que nos corresponde a cada quien. Ok. Astrid, quizás te conectaste un poquito tarde, pero expliqué Sí, que en es la que presentación. también parece que tenía Pues, sí. perdón. Está bien. Resulta que en la presentación les estoy dejando las respuestas a las 4 claves, ¿verdad? En la siguiente clase vamos a ver un nuevo tema, pero fíjense bien. Si necesitan que les explique la clave B, la C o la D, con gusto lo hacemos y sí, nos vamos a conectar temprano. Nos vamos a conectar exactamente a las 18:45 y ahí voy a comenzar a explicar, y me lo dicen en este momento, para explicar ya sea la que sigue, la clave B, porque tienen dificultades diferentes, ¿verdad? Pero fíjense lo importante que es entonces el cash flow. Y es más, algunas empresas les dejan como un examen de ingreso a la empresa el que elaboren un cash flow. Por eso es importante saber elaborar y hacer uso de ese conocimiento financiero de cómo resolver las necesidades de efectivo. Y recordemos que es una estimación y por tanto es anticiparse de cómo resolver las necesidades de efectivo para el siguiente año. Por tanto, estas estrategias de cómo gestionar el efectivo, para eso sirve el cash flow. Estos son los beneficios del cash flow. Entonces, Astrid, te quedan entonces en la presentación. Perfecto, muchas gracias. Vaya. Entonces, si no hay más preguntas, cerramos la clase acá y voy a explicar alguna clave. Hazel, ¿tú qué me dices? Yo tenía una consulta, fíjese que sobre esta clave. Quería Sí. preguntarle si en el pago de dividendos, en el cuadro de los egresos, el arreglo que hizo para el tercer y cuarto trimestre, esos datos van digitados. El cálculo. Muy bien. Fíjense, el pago es una fórmula porque yo voy a traer los datos que adeudo, los datos que generaron ingreso. Esos son los datos que me voy a traer al pago. Y el cálculo tiene que hacerse sobre esos datos que efectivamente ingresaron. Me voy a regresar aquí a la hoja Excel que ustedes tienen y voy a ampliarlo para que lo veamos. Ajá, aquí, vean. Este valor es lo que, al final, lo que me quedó de excedente y todo lo llevé a abonar la deuda. El cálculo, este sí es digitado porque es mi excedente. No tengo distinto es acá, en marzo, en donde sí yo tenía suficiente excedente y entonces me fui a sumar los valores que yo había necesitado en enero y febrero de la línea de crédito. Entonces aquí sí es un dato traído de una suma de lo que adeudo. Ahora acá es porque si yo tenía 3,000, abono 3,000. Si yo tenía 2,995, aquí sí es digitado. Este dato no se les olvide. Esto es así en la práctica.
Si tú vas a abonar a tu saldo que adeudas a una institución financiera, la institución financiera te va a exigir que le pongas al día los intereses. Entonces, lo primero es, calculas el pago de intereses y luego, ¿cuánto le vas a abonar? Ahora ya me pagó los intereses. Muy bien. Ahora, ¿cuánto me va a abonar al saldo? Lo mismo ocurre con las tarjetas de crédito. Fíjense que tienen el pago que te toca hacer, ya sea el pago mínimo o el pago de contado. Si tú quieres abonarle adicional, lo primero te dicen, y ya le abonó a su tarjeta el saldo mínimo o el saldo total, y ya lo verifica. Entonces ya puedes abonarle adicionalmente. ¿De acuerdo? ¿Otra pregunta? De acuerdo, Lick. En la Ok. parte, era mi pregunta en la parte del caso del pago de los dividendos, donde salía en la información que teníamos que pagar en el segundo y en el tercer trimestre. Entonces, hubo un arreglo en el que en el tercer trimestre se pagaron 8,000 y en el cuarto se pagaron 7,000 para alcanzar el monto que decía la información. Entonces, mi pregunta era si esos 8,000 y los 7,000, esos también van digitados. Sí, sí, porque de lo que se trata es, como este es mi estimación, mi presupuesto del efectivo, y entonces para programar los pagos. Entonces, ahí sí no tengo alternativa. Tengo que digitar y distribuir de acuerdo a la capacidad y disponibilidad de dinero que puedo tener. Entonces, no podía, los accionistas querían que se les pagara 10, 10 y 10 o 10, 15, por ejemplo, y no hay disponibilidad para hacerlo de esa manera y entonces el cash flow me orienta en qué trimestres tengo disponibilidad y de esa manera voy a pagar. Sí, son digitados. Ok, Lick, muchas gracias. Ok, Jesse, te felicito, hiciste una excelente tarea, es una de las mejores notas. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Pregunten, por favor, los que han salido mal deben tener dudas. Tenemos todavía unos minutos que yo puedo responder a sus dudas. Porque en el examen parcial, un cash flow similar a este es el que van a desarrollar, ¿verdad? Y les estoy anticipando, voy a agregar una clave más, es decir, que no se van a poder estar trasladando las tareas unos con otros. Gabriela, ¿tú querías comentar algo? Yo le quería hacer una sugerencia porque creo que me está costando. Más que todo porque usted ya lo trae con ejercicio ya desarrollado, ¿verdad? Y a mí me gustaría lo que fuera de que no sé si, o sea, como en la clase no se puede, porque abarca lo que es más tiempo, no sé si puede hacer un video muy aparte usted, donde lo desarrolle así como desde cero, como nosotros lo hacemos. O sea, no que diga así que se va a jalar todo así, que se lo pone todo solo, sino que así como nosotros lo desarrollamos desde cero. Fíjate Porque que a mí en ese punto sí me está costando porque a veces yo digo, ¿de dónde sale este resultado el leak de aquí? debes, Porque a veces, o sea, como Gabriela, que me traban Gabriela, algo. sí, Gabriela, debes pregúntame, ¿de dónde sacó tal dato? Por ejemplo, aquí lo tenemos. Pregúntame, ¿cuál dato no sabes de dónde salió? Y yo te lo explico, por favor, pregúntame. Eso es lo que quiero, que ustedes me pregunten para que yo les pueda explicar de dónde salen algunos datos. Pregúntame, ¿cuál dato de estos no sabes de dónde sale? Y yo, No, ahorita sí lo sé, es que a veces por mi trabajo como que no me queda, o sea, como para prestarle mucha atención en el momento para preguntarle. Y entonces ajá, yo ya vuelvo a ver lo que es el video y en el video ahí es donde yo tengo la duda y ya no se la puedo hacer porque estoy viendo el video, ya no está en la clase. Y es, o sea, por eso es donde me complico. Pero ahora sí he visto esto y sí, ya. voy a explicar la próxima clase, el jueves, la clave B. Entonces, por favor, todos tienen que ir a trabajar y
corregir su hoja Excel. Y ahí les van a salir dudas. Y esas dudas me las preguntan el jueves. ¿Por qué? Porque necesitan tener el cash flow correcto en la hoja Excel para poder hacer el siguiente estado financiero proyectado. Si no, no lo van a poder hacer. Tienen que ir a trabajar, ajustar, corregir su hoja Excel, y por eso están los datos en la presentación, para que todos vayan a trabajar. Y ahí les van a salir las dudas, como tú bien me dices, Gabriela. Cuando le estés haciendo, no vas a saber de dónde sale. Anótalo. Y me dice el licenciado, yo no supe de dónde sacó este dato. ¿Me explica, por favor? Y yo con gusto te explico. ¿De acuerdo, Gabriela? Sí, gracias. Ok. Vaya, ¿alguna otra pregunta? No, licenciado. Yo tenía la consulta que hizo Hazel, pero ya está mejor. Ya entendí. Ok. Vivian, hiciste también un buen examen. Te felicito. Gracias. Y tú, por cierto, fuiste la primera que me lo enviaste. Sí, es que Sí, por si creías que no me fijaba. ¿Ah? Ok, tengo otra pregunta. Link, yo tengo una pregunta. Dime. En la parte donde se puso, es que en la parte, quiero ver, estoy leyendo, permítame. En la clave de ELIC, en el literal 27, ¿En cuál, perdón? en la clave D. D de dedo. Ajá. Vámonos a la clave D. Ajá. Aquí la tengo, dime. Yo entiendo que en el literal 27, que los 5,000 que dice, luego dice que el 6% son devengados por 2 meses. Entonces yo entiendo que los 5,000 hay que multiplicarlo por el 6% y luego dividirlo entre 2. Aquí. En estos 5,000 Ajá. del vencimiento, sí. En la clave D, voy a trasladarme a la clave D. Vamos a ver si lo tengo aquí a la mano, la clave D. Solo dame un par de minutos. Ahorita localizo la clave D. ¿Cómo es que dice? Clave D. Me dice los 5,000. Si tú lo tienes en el número, me ayuda. Si no, yo tengo que buscarlo, a ver dónde lo encuentro rapidito. El 27, Lick. Ah, excelente. Dice que se programa vencimiento de certificado de inversión 5,000 en enero. Y se reconoce interés del 6% devengado por 2 meses. Nos están pagando, lo que nos están diciendo es que la inversión se hizo en diciembre, por eso nos están pagando diciembre, y que se hizo el vencimiento en enero, el último de enero, y por eso hay 2 meses. Por eso debes calcularlo para 2 meses. Y entonces la fórmula debe ser el 6% por 60 días por el año comercial. Y así es como obtiene los $50. Entonces, lo que les explico es justamente, cuando les dé los meses o los días, van a utilizar la fórmula. Cuando no, van a utilizar el porcentaje flat, ya sea el 8, el 6 o el 3, como el caso de... aquí podemos complicarlo más cuando son inversiones en reporto o certificados, cuando les diga el número de días en el que se originó el vencimiento. Pero lo importante es que entendamos que hay un reconocimiento de intereses. Por ejemplo, acá en estos $18,000 de los reportos, entonces acá estamos multiplicando por el 3% que está en N16 por 18,000. Entonces es por el 6%, porque no hay número de días exactos. Distinto es entonces con este dato del número 27, que nos dice 6% devengados por 2 meses. Entonces automáticamente sabemos que habrá que calcular el interés para 2 meses. ¿De acuerdo? Sí, Lick, gracias.
Ok. Excelente. Esas son las preguntas que deben hacerme. Pamela, ¿tú tenías una pregunta? Yo tenía una consulta, Lick, Sí, Catherine. pero siempre de la clave A. Ok. Tú hiciste un buen examen también, Catherine. Gracias. Mi consulta era con respecto al pago de intereses de la línea de crédito. Según Sí. yo había entendido, digamos, se usa la línea de crédito en enero y en febrero. Al pagarla en enero se divide en la fórmula 30 entre 360 y, no, perdón, 60, entre 360 y el siguiente 30 entre 360. Correcto. Pero cuando son trimestres, ahí siempre se mantiene la misma fórmula o se usa con respecto a los meses. Buena pregunta. Fíjate que, vaya, no quiero complicarlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo, por ejemplo, acá? Fíjate, acá estamos pagando los intereses del trimestre 3, trimestre 2, perdón, que utilizamos 18.553 y estamos pagando los intereses de los 12.718. Entonces, vaya, la pregunta que me haces es excelente, Catherine. Entonces, como no sabemos exactamente si el dinero se utilizó en qué mes del trimestre, ¿verdad? Por eso es que lo estamos haciendo el cálculo para 60 días y para 30 días, pensando en que fue el mes próximo anterior y que fue en el mes último del trimestre, no lo sabemos. Pero si yo les doy datos exactos de qué mes es, entonces sí habrá que hacer un cálculo más exacto. Pero acá lo estamos calculando, entonces, para el trimestre anterior, para 60, y el trimestre próximo, para 30. Pero tú tienes razón. Si son trimestres, habría que calcular por el trimestre, pero exactamente no se sabe en qué mes es que se necesitó el dinero. Distinto es cuando hacemos el cálculo del registro y control del IVA, porque sí lo tenemos por cada uno de los meses y sabemos en qué mes es el que está ocurriendo la venta o la compra diferenciada. Pero acá no sabemos en qué mes, a menos que hiciéramos el cash flow por meses. Y me estás dando una buena idea, ¿va? De hacer el cash flow por mes, y entonces ahí sí sabríamos en qué mes del trimestre se necesitó el dinero para hacer el cálculo, ya sea por 30, 60 o 90 días. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Ok. Excelente pregunta. ¿Otra duda? Yo sé que es cansado, ¿verdad? Cuando se dan clases así con números, es bien cansado y ustedes pueden terminar cansados. Igual manera, yo también de estar solo hablando, ¿verdad? Entonces, bien, entonces si no hay más dudas, nos vemos el próximo jueves. No se les olvide de ajustar todos su cash flow para tenerlo listo para hacer su tarea del jueves. Ok, si no hay preguntas, cerramos la clase, jóvenes. En este momento. Bueno, feliz noche, licenciado. Buenas noches, Vivian. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Gaby. Buenas noches. Gracias. Catherine. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Melissa. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Hazel. Buenas noches, Lick. Buenas noches,